Hola y bienvenidos una vez más aquí a Microcuentos Universales. Queridos oyentes, hoy acabamos ya con la entrega de Cuentos Clásicos de la India. Entrega número 5. Hoy os leeré cuentos que van desde el número 51 al 70. Por lo tanto, tendremos una compilación de 70 cuentos clásicos de la India. He hecho una lista de reproducción en el canal de estos cuentos y tenéis ahí los 5 vídeos, contando el de hoy, que podéis visionar cuando queráis. Acordaros, cuentos clásicos de la India, el maestro dice. Bueno, en estos 70 cuentos han habido cantidad de enseñanzas. Enumerarlas sería imposible. A ver si alguien las enumera. No sé si alguien tiene el valor de enumerar todas las enseñanzas y de todo lo que hemos hablado aquí. Así es que, esta última entrega espero que os guste. Antes de empezar, quería mandar un cariñoso saludo y un cariñoso y especial beso y abrazo a José Luis Mendoza y su esposa Tania Hernández, de Morelos, México, que mientras voy hablando os voy a dejar mirar estas imágenes tan preciosas de Morelos. Morelos es un estado de los 31 estados de México. Antiguamente fue influido por la cultura olteca y después por la maya y otras culturas, y es un sitio espectacular. ¿Y por qué les doy un saludo especial a esta pareja? Porque ayer ellos fueron los primeros que hicieron una aportación consciente al canal en el chat en directo que hicimos. Muchísimas gracias, de verdad, chicos. Saludos, Tania, José Luis, muchísimas gracias, de corazón. Ahí os estoy dejando imágenes también del Museo Arqueológico, que es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, allí en Morelos. Ojalá, me encantaría ir a visitarlo algún día. Espero ir. Bueno, pues dadas estas gracias y estos saludos, también quiero dar las gracias a todo el que está colaborando con el canal a través de visitas, de estar siempre ahí, de dejarme sus comentarios y de darme tanto cariño que me dais, que eso me llena el corazón, de verdad. Muchísimas gracias. Bueno, y sin más dilación, comencemos. Cuento 51. Conocerse a uno mismo. Un niño de la India fue enviado a estudiar a un colegio de otro país. Pasaron algunas semanas y un día el jovencito se enteró de que en el colegio había otro niño indio y se sintió feliz. Indagó sobre ese niño y supo que el niño era del mismo pueblo que él y experimentó un gran contento. Más adelante le llegaron noticias de que el niño tenía su misma edad y tuvo una enorme satisfacción. Pasaron unas semanas más y comprobó finalmente que el niño era como él y tenía su mismo nombre. Entonces, a decir verdad, su felicidad fue inconmensurable. El maestro dice: no hay mayor gozo en este mundo que el de conocerse a uno mismo. Y siempre decimos eso, siempre hablamos de que el mayor logro en esta vida es el conocimiento personal. Es el mayor logro. Pero no significa conocerme en las apariencias, en lo que aparento, en mi físico, conocer mis emociones. Sí, vale, eso está bien, es importante. Pero también hablamos de conocer nuestra esencia, de dónde venimos, de dónde procedemos, a dónde nos dirigimos, cuál es nuestro dharma, sí, nuestro dharma, nuestro propósito de vida, cuál es, qué hacemos aquí. Hemos hecho un plan álmico. ¿Cuál es ese plan álmico que trajimos
desde la otra dimensión. Eso es conocerse verdaderamente a uno mismo. Y es un trabajo duro, constante y realmente hay que rechazar la ignorancia y tratar poco a poco de ir conociéndonos, investigando sobre ese tema. Parecía un cuento sin chicha ni limoná, que se dice aquí, pero es un cuento bárbaro. También, ahora que me acuerdo, el canal ha empezado poco a poco a ir un poquito hacia arriba, ya en vez de desuscribirse, no sé cómo se dice, vamos, de dejar la suscripción la gente, como estaba viniendo haciendo últimamente, pues ahora ha empezado poco a poco a ir hacia arriba, ya se está suscribiendo gracias a esos nuevos suscriptores que estáis ahí, y a los de siempre, vamos, no tengo ni que decirlo, ¿no? Cuento 52. Las fantasías de una abeja. Era una abeja llena de alegría y vitalidad. En cierta ocasión, volando de flor en flor y embriagada por el néctar, se fue alejando imprudentemente de su colmena más de lo aconsejable. Y cuando se dio cuenta, ya se había hecho de noche. Justo cuando el sol se estaba ocultando, se hallaba ella deleitándose con el dulce néctar de un loto. Al hacerse la oscuridad, el loto se plegó sobre sí mismo y se cerró, quedando la abeja atrapada en su interior. Despreocupada, ésta dijo para sí: «No importa, pasaré aquí toda la noche y no dejaré de libar este néctar maravilloso. Mañana, en cuanto amanezca, iré en busca de mis familiares y amigos para que vengan también a probar este manjar tan agradable. Seguro que les va a hacer muy felices». La noche cayó por completo. Un enorme elefante hambriento pasó por el paraje e iba engullendo todo aquello que se hallaba a su paso. La abeja, ignorante de todo lo que sucedía en el exterior y cómodamente alojada en el interior del loto, seguía libando. Entonces se dijo: «¡Qué néctar tan fantástico, tan dulce, tan delicioso! Esto es maravilloso. No solo traeré aquí a todos mis familiares, amigos y vecinos para que lo prueben, sino que me dedicaré a fabricar miel y podré venderla y obtener mucho dinero a cambio de ella y adquirir todas las cosas que me gustan en el mundo». Súbitamente tembló el suelo a su lado. El elefante engulló el loto y la abeja apenas tuvo tiempo de pensar: «Este es mi fin. Me muero». El maestro dice: «Solo existe la seguridad del aquí y ahora. Aplícate al instante. Haz lo mejor que puedas el momento y no divagues». ¿Veis que el autor que ha seleccionado estos maravillosos cuentos tiene muy presente el aquí y ahora y quiere enfatizar a través de diferentes cuentos sobre el aquí y ahora? Porque en esta serie justamente de cuentos clásicos de la India ya hemos leído alguno que tiene que ver con el aquí y el ahora. ¿Os acordáis? Como el cuento de la lechera, pues este es muy parecido. ¿Cuánta razón tiene? ¿Cuánta razón tiene? Siempre nuestra mente en el pasado o en el futuro, pero nunca disfrutando del momento presente, que es lo único que existe en definitiva. Disfrutar de estas pequeñas gotas de ambrosía, por favor. Esta es la fiesta de la sabiduría, como dijimos en un directo, ¿os acordáis? Cuento 53. Los eruditos.
iba a celebrarse un congreso sobre la mente al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos había de viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento. Para cubrir el trayecto, los eruditos tomaron el tren y consiguieron un compartimento para ellos solos. Nada más acomodarse en el compartimiento, los eruditos. Iba a celebrarse un congreso sobre la mente al que tenían que asistir un buen número de eruditos especializados en el tema. Para tal fin, un grupo de ellos debía viajar de su ciudad a aquella otra en la que iba a tener lugar el acontecimiento. Para cubrir el trayecto, los eruditos tomaron el tren y consiguieron un compartimiento para ellos solos. Nada más acomodarse en el compartimiento, comenzaron a hablar sobre la mente y sus misteriosos mecanismos. El tren se puso en marcha. Todos proporcionaban sus pareceres y llegaron al convencimiento común y compartido de que lo más necesario era cultivar y desarrollar la atención mental. Sí, ya nada hay tan importante como permanecer alerta, declaraba uno de ellos enfáticamente. Se requiere el cultivo metódico de la atención, recalcaba otro. Hay que aplicarse al entrenamiento de la atención, eso es lo esencial, afirmaban algunos. Así hablaban y hablaban sin cesar sobre la necesidad de estar atentos, vigilantes y perceptivos, sobre la conveniencia de establecerse en una atención despierta y plena. El convoy seguía su monótona marcha, pero una vía estaba en malas condiciones y descarriló sin que pudiera evitarlo el maquinista. El tren se precipitó por un enorme barranco, dando innumerables vueltas, hasta que al final se detuvo estrellándose en las profundidades del mismo. Los eruditos seguían polemizando acaloradamente, insistiendo en la necesidad de elevar al máximo el umbral de la atención, pero ninguno de ellos se había percatado del accidente. Declaraban que había que tener la mente tan atenta que ni el vuelo de una mosca pasara desapercibido. Seguían apasionadamente debatiendo sobre la mente y la atención, con sus cuerpos amontonados unos sobre otros. Todos ellos ignorantes del percance. El maestro dice: no es a través de la palabra ni la polémica como un ser humano asciende a la cima de la consciencia, sino a través de la motivación firme y una práctica inquebrantable. Así es, queridos oyentes, es el momento de poner todo lo que se va aprendiendo a través de la escucha en práctica. Pasemos de la palabra a la acción. Uno de mis libros favoritos, si es que tengo un montón, ¿no? Pero uno de ellos se me quedó marcado a fuego una de sus apasionantes frases, que es: vigila tus pensamientos, porque se convertirán en tus acciones. Vigila tus acciones, porque se convertirán en tus hábitos. Vigila tus hábitos, porque se convertirán en tu costumbre. Vigila tu costumbre, porque al final será tu destino. Pensamientos, acción, hábitos, costumbre y destino. Así es, amigos. Vamos a dar ya el siguiente paso, del pensamiento, de la palabra a la acción. Cuento
54. La actitud interior. Eran dos grandes amigos, trabajaban en un pueblo y decidieron ir a pasar unos días a la ciudad. Comenzaron a caminar y en una gran calle vieron un burdel que estaba frente a frente con un santuario. Uno de los amigos decidió pasar unas horas en el burdel bebiendo y disfrutando de las bellas prostitutas, en tanto que el otro optó por pasar ese tiempo en el santuario, escuchando a un maestro que hablaba sobre la conquista interior. Pasaron unos minutos y entonces el amigo que estaba en el burdel comenzó a lamentar no estar escuchando al maestro en el santuario, en tanto que el otro amigo, por el contrario, en lugar de estar atento a las enseñanzas que estaba oyendo, estaba ensoñando con el burdel y reprochándose a sí mismo lo necio que había sido por no elegir la diversión. De este modo, el hombre que estaba en el burdel obtuvo los mismos méritos que si hubiera estado en el santuario, y el que estaba en el santuario acumuló tantos deméritos como si hubiera estado en el burdel. El maestro dice: precediendo a los actos está la actitud ulterior. En la actitud interior comienza la cuenta de méritos y de méritos. Repito, en la actitud interior comienza la cuenta de méritos y de deméritos. Si es que está claro, está claro. O sea, si tus pensamientos van por un lado y tu acción por otra, tu vida no está conectada. No estás viviendo coherentemente. Vivir en coherencia. Esa es la actitud que hemos de tener. Vivir en coherencia. Coherencia entre nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Mucho tiempo hablo por mí. Pues sí, he estado pensando unas cosas, diciendo otras y haciendo unas diferentes. Hasta que me centré. Eso creo que nos ocurre a todos en esta vida. Pensamos una cosa, decimos otra y al final hacemos lo que nos da la gana. Vivir en coherencia, amigos. Vivir en coherencia, amigas. Pensamiento alineado con palabras y con la acción. Ese es el verdadero camino. El inicio del sendero. Cuento 55. 10 años después. El monarca de un reino de la India tuvo noticias de que había en la localidad un fakir capaz de realizar extraordinarias proezas. El rey lo hizo llamar y cuando lo tuvo ante él le preguntó: ¿qué proezas puedes efectuar? Muchas, majestad, repuso el fakir. Por ejemplo, puedo permanecer bajo tierra durante meses o incluso años. ¿Podrías ser enterrado por 10 años y seguir con vida después?, preguntó el monarca. Sin duda, majestad, aseveró el fakir. Si es así, cuando seas desenterrado recibirás el diamante más puro del reino. Se procedió a enterrar al fakir. Se preparó una fosa a varios metros de profundidad y se dispuso de una urna de plomo. El fakir, antes de ser sepultado, se extendió hablando sobre sus cualidades espirituales y morales que hacían posible su autodominio y poder. Todos quedaron convencidos de su santidad. Fue introducido a continuación en la urna y enterrado. Durante 10 años hubo guardianes vigilando la fosa. Nadie albergaba la menor esperanza de que el fakir sobreviviese a la prueba. Transcurrió el tiempo convenido.
Toda la corte acudió a la tumba del fakir con la certeza de que, a pesar de su santidad y poder, habría muerto y el cadáver sería solamente un conjunto de huesos putrefactos. Sacaron la urna al exterior, la abrieron y hallaron al fakir en estado de catalepsia. Poco a poco el hombre se fue reanimando. Efectuó varias respiraciones profundas, abrió sus ojos, dio un salto y sus primeras palabras fueron: ¡Por Dios! ¿Dónde está el diamante? El maestro dice: sin desapego real y sabiduría, hasta la más precisa técnica de autodominio carece de significación. Desapego a lo material, poco a poco. Es costoso. La sociedad nos obliga, entre comillas, a interactuar con ella y es difícil, bastante difícil desapegarse de ciertas cosas. Pero poco a poco hemos de ir intentándolo. Señoras, señores, queridos oyentes de Microcuentos Universales, llevamos ya unos minutos, por favor, no os olvidéis del like, gracias. Y esa gente que está entrando ahora y no pertenece al canal, suscribiros, porque aquí os encontraréis cuentos estelares, de verdad, cuentos estelares de la humanidad, así como suena. Que por cierto, eso es un libro del gran Stefan Zweig, un maestro de la escritura, de la literatura, que os lo recomiendo, Momentos Estelares de la Humanidad. Aquí encontraréis cuentos estelares de la humanidad. En este caso, estamos con los cuentos clásicos de la India, última entrega. 70 cuentacos, 70, ni más ni menos. Esta en la última entrega estamos leyendo del 51 al 70. Y ahora os voy a leer el cuento 56. El pastor distraído. Al atardecer, un pastor se disponía a conducir el rebaño al establo. Entonces contó sus ovejas y, muy alarmado, se dio cuenta de que faltaba una de ellas. Angustiado, comenzó a buscarla durante horas, hasta que se hizo muy avanzada la noche. No podía hallarla y empezó a llorar desesperado. Entonces, un hombre que salía de la taberna y que pasó junto a él, le miró y le dijo: «Oye, ¿por qué llevas una oveja sobre los hombros?». El maestro dice: no seas como el pastor negligente, que por no haber aprendido a discernir, buscas donde no debes hacerlo, y así todas tus tentativas son insatisfactorias. Atención, hay que estar alerta. Para mí la enseñanza de este cuento es que hay que estar alerta. La vida va pasando y no nos enteramos de nada. O de muchas cosas no nos enteramos y la vida va pasando. Abramos los ojos, empecemos a despertar, a quitarnos el maya, a quitarnos el velo que nos cubre para ver la verdad. Vamos a empezar a destaparnos poco a poco. Y como ahora me viene esto, pues lo digo. Mirad, también os recomiendo un libro que es una barbaridad, un libro práctico. Tiene parte teórica y práctica que se llama Un curso de milagros. La verdad es que me gustaría traerlo al canal. La parte práctica del curso de milagros. Me lo voy a pensar. Porque es ejercitarse en el día a día a través de ciertas prácticas verbales y de acción para ir desprendiéndonos de todo lo aprendido, es decir, para desaprender lo aprendido y volver a aprender
aquello que realmente es beneficioso para nosotros. Es una auténtica pasada, un curso de milagros. Os lo recomiendo. Bueno, sigamos a lo que nos compete, que son los cuentos. Cuento 57. Los dos amigos. Dos amigos emprendieron una excursión. Al llegar la noche, se echaron a dormir uno al lado del otro. Uno de ellos soñó que habían tomado un barco y habían naufragado en una isla. Al despertar comenzó a preguntarle a su compañero si recordaba la travesía, el barco y la isla. Se quedó atónito cuando el amigo le explicó que él no había tenido el mismo sueño. No podía creerlo, pero si era un sueño maravilloso. Se negaba a aceptar que el amigo no recordara la travesía, el barco y la isla. El maestro dice: la persona común, atrapada en la cárcel de su ego, proyecta sobre los otros sus propios autoengaños. No queramos convencer a los demás de lo que nosotros pensamos. Expongamos nuestra opinión. Vamos a hacerlo así. Respetemos la de los demás. Respetemos. Pero no impongamos. Si nosotros pensamos algo y estamos convencidos, me parece estupendo. Estupendo. Digámoslo, manifestémoslo con alegría y contento, pero no tratemos de convencer a nadie. Ese es uno de los grandes errores de mucha gente. Yo el primero, en su momento. Poco a poco me fui despegando de eso. Gracias, gracias y gracias por escuchar. Sigamos. Cuento 58. Ansia. Era un padre de familia. Había conseguido unas buenas condiciones de vida y había enviudado, después de que sus hijos se hicieran mayores y encauzaran sus propias vidas. Siempre había acariciado la idea de dedicarse a la búsqueda espiritual y poder llegar a sentir la unidad con la conciencia universal. Ahora que ya no tenía obligaciones, fue en busca de un yogi, pidiéndole también consejo espiritual. El yogi vivía cerca de un río, cubriendo su cuerpo con un taparrabos y alimentándose de aquello que le daba algunos devotos. Vivía en paz consigo mismo y con los demás. Sonrió apaciblemente cuando llegó hasta él el hombre de hogar. ¿En qué puedo ayudarte?, preguntó cortésmente. Venerable yogi, ¿cómo podría yo llegar a percibir la mente universal y hacerme uno con ella? El yogi ordenó: acompáñame. El yogi condujo al hombre de hogar hasta el río. Le dijo: agáchate. Así lo hizo el hombre de hogar, y al punto el yogi le agarró fuertemente por la cabeza y lo sumergió en el agua hasta llevarlo al borde del desmayo. Por fin permitió que el hombre de hogar, en sus denodados forcejeos, sacara la cabeza. Le preguntó: ¿qué has sentido? Una extraordinaria necesidad y ansia de aire. Pues cuando tengas esa misma ansia de la mente universal, podrías aprender a percibirla y hacerte uno con ella. El maestro dice:
aunque pienses en la palabra lámpara, no se enciende la luz. Que la motivación de libertad interior sea real y seguida por la práctica y no se quede solo en una idea. Más de lo mismo, practicar constantemente, no solo pensar y verbalizar, sino practicar. A ver, el inicio es el pensamiento, el siguiente paso, la palabra, y luego ya viene la acción. Y por último, la acción constante, sin cesar, siempre alerta, siempre alerta. Intentemos estar siempre alerta. Alerta de mí mismo, alerta de mis emociones, de ese control de mi físico, mente y emoción, a toda hora. Es muy complicado, pero es momento, ha llegado ya, de ir poco a poco quitándonos, soltando lastre, poco a poco. Cuento 59. El ermitaño y el buscador. Se trataba de un genuino buscador extranjero. Llevaba muchos años de búsqueda incansable, rastreando inquebrantablemente la verdad. Había leído las escrituras de todas las religiones, había seguido numerosas vías místicas, había puesto en práctica no pocas técnicas de autodesarrollo y había escuchado a buen número de maestros. Pero seguía buscando. Dejó su país y se trasladó a la India. Viajó sin descanso. Había ido de un estado a otro y de ciudad en ciudad indagando, buscando, anhelando encontrar. Un día llegó a un pueblo y preguntó si había algún maestro con el que entrar en contacto. Le comunicaron que no había ningún maestro, pero que en una montaña cercana había un ermitaño. El hombre se dirigió a la montaña con el propósito de hallar al ermitaño. Comenzó a ascender por una de sus laderas. De súbito, observó que el ermitaño bajaba por el mismo sendero por el que él subía. Cuando estaban a punto de cruzarse e iba a preguntarle el mejor modo para acelerar el proceso hacia la liberación, el ermitaño dejó caer en el suelo un saco que llevaba a sus espaldas. Se hizo un silencio profundo, estremecedor, total y perfecto. El ermitaño clavó sus ojos, sutiles y elocuentes, en los del buscador. ¡Qué mirada aquella! Luego el ermitaño cogió de nuevo el saco, lo cargó a su espalda y prosiguió la marcha. Ni una palabra, ni un gesto, pero ¡qué mirada aquella! El buscador de repente comprendió en lo más profundo de sí mismo la verdad. No se trataba de una comprensión intelectual, sino inmensa y visceral. Deja el fardo de juicios y prejuicios, conceptos y actitudes egocéntricas para poder evolucionar. El maestro dice: no tienes nada que perder que no sea tu ignorancia y la máscara de tu personalidad. Y lo que hemos dicho en el anterior cuento: desaprender para aprender. Desaprende y aprende. Así es. Si la taza ya está llena, no la podemos seguir llenando de líquido nuevo. No, tenemos que vaciarla para después introducir un nuevo elemento. Así pasa con la mente. Cuando la mente está al completo, ya no cabe nada más. Vaciemos, dejemos atrás todos esos prejuicios.
Dejemos atrás esas mochilas cargadas de piedras. Liberémonos, tomemos conciencia y carguémonos de nueva sabiduría. Además, yo os digo una cosa, aunque las enseñanzas se repitan, ya sabéis que el aprendizaje es repetición constante, práctica, lo que hemos dicho una y otra vez, pues también lo verbalizo, lo repito y lo practico si es posible. Cuento 60. Los designios del karma. Sariputta era uno de los más grandes discípulos del Buda y llegó a ser un iluminado de excepcional sabiduría y sagaz visión. Viajaba propagando la enseñanza y cierto día, al pasar por una aldea de la India, vio que una mujer sostenía en una mano un bebé y en la otra estaba dando una sardina a un perro. Con su visión clarividente e intemporal pudo ver quiénes fueron todos ellos en una pasada existencia. Se trataba de una mujer casada con un cruel marido que la golpeaba a menudo. Se enamoró de otro hombre, pero entre su padre y su marido, poniéndose de acuerdo para ello, le dieron muerte. Ahora la mujer mantenía a un bebé en sus brazos, su antiguo amante, que fuera asesinado. La sardina era su despiadado marido y el perro su padre. Todos habían vuelto a reunirse en la presente vida, pero en condiciones muy distintas. El maestro dice: nadie puede escapar a sus acciones. Tal es el designio del karma. Me parece un tema apasionante, el tema del karma y de las reencarnaciones. A ver, yo os voy a decir mi humilde opinión. Evidentemente puede estar en contraste con cualquier otra opinión y muy respetable siempre. Para mí, el único sentido que tiene la vida es el tema de las reencarnaciones. Es imposible que todo el tinglao, como decía, me gusta decir esa palabra, todo el tinglao que tenemos aquí montado, o sea, el universo, cómo funciona todo, cómo está orquestado todo, el cuerpo humano, todo el tinglao que tenemos montado solo sirva para que pasemos aquí 80, 90 años y desaparezcamos, ya, y nunca más volvamos a saber nada de nosotros. O sea, la reencarnación para mí es lo que más sentido tiene. ¿Y qué es el karma realmente? Realmente el karma es acción-reacción, así de fácil. Cuando tú haces algo, tiene una consecuencia. Pues eso, a nivel del samsara, quiere decir, a nivel de la rueda de la vida, cada acción que comete o todas las acciones juntas que cometes durante una existencia, las consecuencias no se quedan ahí, sino que van a ir añadidas en el siguiente trayecto. O sea, para mí eso es una lección de vida. Es como si yo esta noche me voy de borrachera, mañana es de cajón que voy a tener resaca. Incluso igual me llevan al hospital porque yo no bebo alcohol. Pero vamos, ¿me entendéis, no? O sea, bebo, resaca. Normal y corriente. Pues hago algo en esta vida, cualquier cosa, y eso tiene su repercusión, aunque sea en la siguiente vida. Mirar, ayer vi una película que en su trasfondo es bastante interesante, que se llama Infinity, exacto. Parece de acción y tal, que es una chorrada, pero su trasfondo es muy interesante. Porque trata de eso, de gente que tiene el don y el talento de recordar todas sus vidas pasadas. Y eso es lo que me motivó para ver esa película, ¿no? Y aquí, actualmente, yo conozco en este plano a gente que tiene ese don y ese talento, que recuerda vidas pasadas. O sea, es algo extraordinario, así como suena.
Y no es que les pase a uno o dos, no, les pasa a un montón de gente, ¿eh? No os penséis. Lo que siempre os digo, si os ponéis a investigar, hay cantidad de gente que habla sobre este tema. Entonces, ¿por qué tiene que ser un tema tabú? ¿Por qué realmente no nos lo muestran como cualquier cosa natural, ¿no?, en las televisiones? Porque no interesa que aprendamos, que sepamos sobre nosotros mismos. No interesa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el poder. Seríamos superpoderosos. Y evidentemente, los que están aquí manejando los hilos, se les acabaría el chollo. Hay cosas en esta vida que son de puro interés. Y no nos las muestran en ningún sitio. Investiguemos. Así es, el karma siempre está allí. Así es que vigilar vuestras acciones, vigilar vuestros pensamientos, como os decía antes, que por ahí se empieza. Cuento 61. El arte de la observación. El discípulo llegó hasta el maestro y le dijo: Guruji, por favor, te ruego que me impartas una instrucción para aproximarme a la verdad. Tal vez tú dispongas de alguna enseñanza secreta. Después de mirarle unos instantes, el maestro declaró: el gran secreto está en la observación. Nada escapa a una mente observadora y perceptiva. Ella misma se convierte en la enseñanza. Entonces, ¿qué me aconsejas hacer? Observa, dijo el gurú. Siéntate en la playa, a la orilla del mar, y observa cómo el sol se refleja en sus aguas. Permanece observando tanto tiempo como te sea necesario, tanto tiempo como te exija la apertura de tu comprensión. Durante días, el discípulo se mantuvo en completa observación, sentado a la orilla del mar. Observó el sol reflejándose sobre las aguas del océano, unas veces tranquilas, otras encrespadas. Observó las leves ondulaciones de sus aguas cuando la mar estaba en calma y las olas gigantescas cuando llegaba la tempestad. Observó y observó, atento y ecuánime, meditativo y alerta. Y así, paulatinamente, se fue desarrollando su comprensión. Su mente comenzó a modificarse y su conciencia a hallar otro modo mucho más rico de percibir. El discípulo, muy agradecido, regresó junto al maestro. ¿Has comprendido a través de la observación?, preguntó el maestro. Sí, repuso satisfecho el discípulo. Llevaba años efectuando los ritos, asistiendo a las ceremonias más sagradas, leyendo las escrituras, pero no había comprendido. El sol es nuestro ser interior, siempre brillante, autoluminoso, inafectado. Las aguas no le mojan y las olas no le alcanzan. Es ajeno a la calma y la tempestad aparentes. Siempre permanece inalterable en sí mismo. Esa es una enseñanza sublime, declaró el gurú, la enseñanza que se desprende del arte de la observación. El maestro dice: todos los grandes descubrimientos se han derivado de la observación diligente. No hay mayor descubrimiento que el del ser. Observa y comprende. Cuán grande nos hace la autoobservación.
primeramente y la observación de lo que pasa en el exterior a continuación. Autoobservación. Observémonos a nosotros en cada comportamiento. Hay que observarse. Cada vez que ocurre una cosa, hay que mirar hacia adentro y observar. Y después, como siempre, observar las señales que nos da la vida. El discípulo aquí se plantea una vida contemplativa a través de la observación del mar. Yo he observado el mar y he observado el sol brillando en el mar, justamente lo de este cuento, y es una locura auténtica. O sea, en un día soleado de playa, te pones a ver cómo brilla ese sol en las aguas y parecen átomos de nuestra existencia. Es una locura. El Padre Sol como brilla en las aguas de la Madre Tierra. ¿Cómo no? El Sol y la Tierra, ¿qué son? Dos seres vivientes y sintientes, pero muchísimo más evolucionados que nosotros. Muchísimo. Y nosotros nos pensamos que somos los dueños o los reyes del mambo. Qué grandes. Sigamos. Cuento 62. El grano de mostaza. Una mujer, deshecha en lágrimas, se acercó hasta el Buda y con voz angustiada y entrecortada le explicó: Señor, una serpiente venenosa ha picado a mi hijo y va a morir. Dicen los médicos que nada puede hacerse ya. Buena mujer, ve a ese pueblo cercano y toma un grano de mostaza negra de aquella casa en la que no haya habido ninguna muerte. Si me lo traes, curaré a tu hijo. La mujer fue de casa en casa, inquiriendo si había habido alguna muerte, y comprobó que no había ni una sola casa donde no se hubiera producido alguna. Así que no pudo pedir el grano de mostaza y llevárselo al Buda. Al regresar dijo: Señor, no he encontrado ni una sola casa en la que no hubiera habido alguna muerte. Y con infinita ternura, Buda dijo: ¿Te das cuenta, buena mujer? Es inevitable. Anda, ve junto a tu hijo y cuando muera, entierra su cadáver. Para mí, otro gran cuento. Otro cuento gigante. Pero antes, el maestro dice: todo lo compuesto se descompone. Todo lo que nace, muere. Acepta lo inevitable con ecuanimidad. Así es. Es una cosa muy dura de aceptar, muy dura, pero así es. Todo lo que nace, muere. Pero vamos más allá. ¿Qué es lo que realmente muere? ¿Qué es lo que realmente muere? Solo muere el cuerpo físico, mental y emocional. Recordarlo, solo muere el cuerpo físico, mental y emocional. Nuestra esencia, que es lo verdaderamente importante, permanece para siempre. Es imperecedera. No os olvidéis, mirar, la mayor mentira de la historia es hacernos creer que la muerte existe. Y la muerte solo es una puerta a una nueva vida. Solo muere lo que os he dicho. Eso, el cuerpo físico, mental y emocional tiene fecha de caducidad. Pero nuestra esencia es inmortal. Siempre ha estado ahí y siempre estará. Me encanta repetirme esto una y otra vez. Nosotros siempre hemos estado ahí. A ver, si solamente hay que hacer un ejercicio fácil de física, ¿nosotros qué somos? ¿Realmente qué somos? Somos energía.
Estamos constituidos por energía. ¿Y la energía qué es? Es algo que ni se destruye ni se crea. La energía ni se crea ni se destruye. ¿Sí o no? La energía solamente se transforma. ¿Estoy en lo cierto? Entonces, ¿eso qué significa? Si la energía solo se puede transformar, ni se crea ni se destruye, ¿qué significa eso? Si nosotros somos energía, ¿qué significa eso? Pues yo te lo diré. Significa que nosotros siempre hemos estado ahí. Que no es imposible nacer ni morir. Si es que siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que nos hemos manifestado de diferentes formas. ¿No pensáis eso? Somos energía. La energía no se puede crear, no se puede destruir. Entonces, jolín, pues que siempre hemos estado ahí. Que hemos existido siempre. Que la muerte no es creíble. No tiene sentido. Es una brutalidad. Este cuento es una brutalidad. Para mí una brutalidad. Reflexionar todas las noches sobre eso. Y otro libro os voy a recomendar. El libro tibetano de la vida y de la muerte. Unas enseñanzas brutales. Habla acerca de los bardos, que es la transición, cuando te mueres, la transición al túnel de luz. Esa transición es un bardo, eso se llama bardo. ¿Cómo se puede llegar al túnel de luz? Es brutal, la verdad es que es brutal. Y aquí sobre este tema seguiría y me continuaría extendiendo hasta el infinito. Pero no puede ser, tenemos que seguir. Os dejo esas pequeñas gotas de ambrosía, esas gotitas de conocimiento para que vosotros se os vaya quedando en la mente y vayáis reflexionando sobre ello. Cuento 63. La enseñanza del sabio Vedantín. Era un sabio Vedantín, es decir, que creía en la unidad que se manifiesta como diversidad. Estaba hablando a sus discípulos sobre el ser supremo y el ser individual, explicándoles que son lo mismo. Declaró: del mismo modo que el ser supremo existe dentro de sí mismo, también existe dentro de cada uno de nosotros. Uno de los discípulos replicó: pero maestro, ¿cómo nosotros podemos ser como el ser supremo cuando él es tan inmenso y poderoso? Infinitos universos moran dentro de él. Nosotros somos partículas a su lado. El sabio le pidió al discípulo que se aproximase al Ganges y cogiese agua. Así lo hizo el discípulo. Cogió un tazón de agua y se la presentó al sabio. Pero éste protestó: te he pedido agua del Ganges. Esta no puede ser agua de ese río. Claro que lo es, dijo el discípulo consternado. Bueno, pero en el Ganges hay peces y tortugas. Las vacas acuden a beber a sus orillas y la gente se baña en él. Esta agua no puede ser del Ganges. Claro que lo es, insistió el discípulo, pero en tan poca cantidad que no puede contener ni peces, ni tortugas, ni vacas, ni devotos. Tienes razón, afirmó el sabio. Ahora devuelve el agua al río. Así lo hizo el discípulo y regresó después junto al sabio que le explicó: ¿acaso no existen ahora todas esas cosas en el agua? El ser individual es como el agua en el tazón. Es una con el ser supremo, pero existe en forma limitada y por eso parece diferente. Al devolver el agua del tazón al río, volvió a contar con peces, tortugas, vacas y devotos. Si meditas adecuadamente, comprenderás que tú eres el ser supremo y que estás en todo, como él. El maestro dice: hasta en una brizna de hierba
habita el alma universal. Estamos terminando lo que es todo este volumen de cuentos clásicos de la India por todo lo alto, queridos amigos y amigas. Por todo lo alto. Otra enseñanza, otro cuento para no olvidar. Otro cuento con una ejemplificación, unas metáforas brutales. Es como el agua de mar. El agua, una gota de agua del mar contiene todos los elementos que tiene el agua de mar. En una gota de agua de mar está todo lo del agua de mar. Pero claro, cuando la separas de su inmensidad, pues parece una cosa, un ser individual. Es lo que nos pasa a nosotros. Estamos, o nos creemos, mejor dicho, nos pensamos que estamos separados del todo. Y no podemos estar separados del todo. Pertenecemos al todo. Y si pertenecemos al todo, ¿qué quiere decir eso? Que todo lo esencial que tiene el todo, lo tenemos nosotros. Todo lo que tiene la gota de agua está en el mar. Solo falta devolver esa gota al mar. Así será. En algún momento nosotros regresaremos al todo. ¿No os parece bellísimo? ¿No os parece una iluminación? A mí me dan ganas de gritar al viento lo feliz que soy. Mirar, venga, el siguiente. Cuento 64. ¿Y quién te ata? Angustiado, el discípulo acudió a su instructor espiritual y le preguntó: ¿cómo puedo liberarme, maestro? Y el instructor contestó: amigo mío, ¿y quién te ata? El maestro dice: la mente es amiga o enemiga. Aprende a subyugarla. Y es que la mente nos juega muy malas pasadas, muy malas pasadas. A veces le hacemos demasiado caso a la mente y tenemos que decir: mente, stop, para, frénate que aquí estoy yo, el que dirige el cotarro. Aquí estoy yo, el conductor. Tú solamente eres el coche. Mi cuerpo, mis emociones y mi mente solamente es el coche, como dice el gran Emilio Carrillo. Y desde aquí le envío un beso, que seguro que no me oirá, pero vamos, te quiero con locura, Emilio. Es uno de mis grandes gurús, os lo recomiendo. También está en YouTube y está, bueno, podéis ver infinidad de vídeos de él, Emilio Carrillo. Y Emilio siempre dice: nosotros realmente, nuestra esencia es pone el ejemplo del coche y el conductor. Nuestra esencia es el conductor. Nuestro cuerpo físico, mental y emocional es el coche, ¿vale? Es el coche. Nosotros somos la mente, nuestra esencia es la que dirige, es la conductora, la que dirige la mente. Y en este caso la mente siempre nos quiere jugar malas pasadas. Por eso hay que saber frenarla. ¿Vosotros sabíais que al cabo del día, durante 24 horas, tenemos más de 60.000 pensamientos? A ver, no es que antes de ayer los contara yo en un momento de aburrimiento, sino que son estudios neurológicos que se han hecho, ¿no? Más de 60.000 pensamientos y la mayoría son iguales. Y eso hay que calmarlo, hay que aquietarlo y hay que imponerse a esos pensamientos que nos dominan. ¿Cómo se puede imponerse a eso? A través de la meditación. Es importantísima la meditación, ¿no? La meditación es esencial para eso. Mirar, la mente también para mí es un tema apasionante. ¿Vosotros sabéis cómo llamaba Teresa de Calcuta a la mente? O Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús a la mente. ¿Sabéis cómo la llamaba? La loca de la casa. La loca de la casa. Así es una loca, siempre está en continuo movimiento, diciéndonos cosas: esto, haz lo otro, no sé, para aquí, para allá. Calma, aquíétate, tranquilízate,
a través de la meditación o de la autoobservación o incluso de la contemplación. Me hace un bien, de verdad, me hace un bien sacar esto fuera, porque me lo callo y se me olvida. Y al compartirlo con todos vosotros, voy teniendo poco a poco más conciencia, tomando conciencia de lo realmente importante. Estoy sembrado hoy, estoy tocado por la varita espiritual, me siento así, gracias, Señor. No os quejaréis la cantidad de lecciones, la cantidad de aprendizajes que os estoy dejando aquí en Microcuentos Universales. Espero que los valoréis en su justa medida. Ojalá los integréis en vuestra vida, ojalá. Yo voy a tratar de hacerlo también. Cuento 65. El pobre ignorante. Un hombre muy sencillo y analfabeto llamó a las puertas de un monasterio. Tenía deseos verdaderos de purificarse y hallar un sentido a la existencia. Pidió que le aceptasen como novicio, pero los monjes pensaron que el hombre era tan simple e iletrado que no podría ni entender las más básicas escrituras ni efectuar los más elementales estudios. Como lo vieron muy interesado por permanecer en el monasterio, le proporcionaron una escoba y le dijeron que se ocupara diariamente de barrer el jardín. Así, durante años, el hombre barrió muy minuciosamente el jardín sin faltar ni un solo día a su deber. Paulatinamente, todos los monjes empezaron a ver cambios en la actitud del hombre. Se le veía tan tranquilo, gozoso, equilibrado. Emanaba de todo él una atmósfera de paz sublime. Y tanto llamaba la atención su inspiradora presencia que los monjes, al hablar con él, se dieron cuenta de que había obtenido un considerable grado de evolución espiritual y una excepcional pureza de corazón. Extrañados, le preguntaron si había seguido alguna práctica o método especiales, pero el hombre muy sencillamente repuso: No he hecho nada, creedme. Me he dedicado diariamente, con amor, a limpiar el jardín y cada vez que barría la basura pensaba que estaba también barriendo mi corazón y limpiándome de todo veneno. El maestro dice: el mayor ignorante hallará la paz si su intención es genuina. El erudito más destacado proseguirá a oscuras si su intención no es la correcta. Atención consciente versus atención dispersa. Intención coherente versus mala intención. La verdad es que es así. Me encanta. Otro cuento inolvidable para retener. Vamos a seguir, que estoy comentando demasiado, que me encanta y espero que a vosotros también os gusten mis comentarios, pero también sé que os gusta escuchar los cuentecitos. Así es que, cuento 66. El desencanto. Se trataba de un hombre que nunca había tenido ocasión de ver el mar. Vivía en un pueblo del interior de la India. Una idea se había instalado con fijeza en su mente. No podía morir sin ver el mar. Para ahorrar algún dinero y poder viajar hasta la costa, tomó otro trabajo además del suyo habitual.
ahorraba todo aquello que podía y suspiraba porque llegase el día de poder estar ante el mar. Fueron años difíciles. Tomó un tren que le llevó hasta las cercanías del mar. Se sentía entusiasmado y gozoso. Llegó hasta la playa y observó el maravilloso espectáculo. ¡Qué olas tan mansas! ¡Qué espuma tan hermosa! ¡Qué agua tan bella! Se acercó hasta el agua, cogió una poca con la mano y se la llevó a los labios para degustarla. Entonces, muy desencantado y abatido, pensó: "Oh, ¡qué pena que pueda saber tan mal con lo hermosa que es!". El maestro dice: por ignorancia, cuando tus expectativas no son satisfechas, te desencantas. El ser liberado solo espera aquello que ocurre. Fuera expectativas, amigos y amigas, fuera expectativas. Las expectativas solo causan frustración. Así de simple. Cuando yo estoy emocionado por algo y espero algo de alguien y no me corresponde, ¿qué me pasa? Que me invade la tristeza, me frustro y le echo la culpa incluso a la otra persona de no ser como yo quiero que sea. No, por favor, dejemos las expectativas en paz. Dejemos y aceptemos. Aceptemos la vida. Confiemos en ella tal como es. Aquí en este cuento, vamos, yo me quedaría hablando una hora de él, porque es enseñanza tras enseñanza. También habla del agua de mar, y el agua de mar, os lo digo yo aquí y ahora, el agua de mar es saludable, muy saludable para el cuerpo humano, muy saludable, porque un dedito de agua de mar, vamos a ver, el agua de mar contiene todas las propiedades de la tabla periódica, quiere decir que tiene todos los minerales, todos. Bueno, el 99% de las propiedades de la tabla periódica. O sea, tiene todos los minerales que necesita el cuerpo. Os recomiendo, pero no lo hagáis, no me hagáis caso, yo lo hago. Yo me bebo 2 deditos de agua de mar cogida en la playa, ojo, en la misma playa, ¿vale? No en la orilla, si podéis meteros un poquito más en lo profundo, ¿vale? Meter la botella hacia abajo con tapón y después quitarle tapón para que no sea justo en la superficie, mejor. Cuanto más limpia, mejor. Después la filtráis con un coladorcito, 2 deditos de agua de mar, y vienen en ayunas, vamos, ya estás súper mineralizado. Os lo recomiendo. Creo que en otro vídeo ya lo dije, creo, ¿vale? No os paséis, evidentemente. Con eso es suficiente. ¿Y eso quién no lo dice? Agua de mar, estás loco, bebes agua de... Vamos a ver, bebo agua de mar, pero con conciencia. Poco a poco. 2 deditos. No me bebo 2 litros, porque si no el hígado, vamos, los riñones, perdón, se me reventarían, ¿no? Por la salinidad. O sea, no. Investigar. Sigo manteniendo lo mismo. Investigar sobre el agua de mar. Investigar y veréis. Y es súper bueno. Tiene un montón de beneficios. Podéis cocinar con ella. Podéis limpiaros la cara por las mañanas y por las noches con agua de mar hidrataros. Y sobre todo, que es yo lo hago, no os enjuaguéis la boca después de limpiaros los dientes con cosas que lleven alcohol. O sea, es malísimo, de verdad, con cosas químicas. Enjuagaros con agua de mar. Pero si de siempre se ha dicho... Las enseñanzas de la abuela, siempre. Enjuágate la boca con agua con sal, siempre se ha dicho. Pues con agua de mar, yo todas las mañanas y siempre que acabo de comer, si tengo agua de mar, claro, si he podido coger, me enjuago con agua de mar. O sea, infinidad de beneficios, así, os lo digo. Pero no me hagáis caso, de verdad, investigarlo. Hoy veo que no acabamos, ¿eh? Cuento 67. El poder del mantra. El poder y alcance del mantra depende de la actitud del que lo repite. Así lo evidencia la siguiente historia.
Un eremita vivía en la orilla del río. Era alimentado por una lechera que todos los días le regalaba leche para su manutención. El eremita había concedido un mantra a la buena mujer y le había dicho: repitiendo este poderoso mantra puedes ir a través del océano de la existencia. Pasó el tiempo. Cierto día en el que la lechera iba a cruzar el río para llevar la leche al eremita, llovió torrencialmente y las aguas del río se desbordaron. No había manera de pasar el río en barca. La mujer recordó lo que había dicho el eremita. Repitiendo este poderoso mantra, puedes ir a través del océano de la existencia. Y se dijo a sí misma: ¿y esto solo es un río? Repitió interiormente el mantra con mucho amor y motivación y comenzó a caminar sobre el agua hasta llegar donde estaba el eremita. Al verla muy extrañado, preguntó: «Buena mujer, ¿cómo has podido llegar hasta aquí si el río se ha desbordado?» La mujer repuso: «Como me dijiste que con el mantra que me entregaste podía atravesar el océano de la existencia, pensé que sería mucho más fácil cruzar el río. Recité el mantra y lo pasé caminando sobre las aguas». ¡Qué sencillez! Al escuchar esta explicación, el eremita se llenó de vanidad y pensó: ¿qué grado de evolución debo tener cuando la lechera ha podido hacer esta proeza con solamente repetir mi mantra? Días después, el eremita tenía que ir a la ciudad. Las lluvias monzónicas no habían cesado y el río continuaba desbordado. El eremita pensó que no había ningún problema. Si el mantra había funcionado con la lechera, ¿cómo no iba a funcionar con él? Empezó a repetir el mantra y se lanzó a las aguas del río. Automáticamente se hundió hasta el fondo y pereció. El maestro dice: el ego es la muerte de lo más real que hay en uno mismo. No libera, esclaviza y ahoga. ¿Cuántas malas pasadas nos ha hecho pasar el ego? ¿Cuántas malas pasadas nos ha jugado el ego? Madre mía. Sigamos adelante. Cuento 68. Sigue adelante. Un leñador estaba en el bosque talando árboles para aprovechar su madera, aunque ésta no era de óptima calidad. Entonces vino hacia él un anacoreta y le dijo: «Buen hombre, sigue adelante». Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despejar la bruma matutina, el leñador se disponía para emprender la dura labor de la jornada. Recordó el consejo que el día anterior le había dado el anacoreta y decidió penetrar más en el bosque. Descubrió entonces un macizo de árboles espléndidos de madera de sándalo. Esta madera es la más valiosa de todas, destacando por su especial aroma. Transcurrieron algunos días. El leñador volvió a recordar la sugerencia de la anacoreta y determinó penetrar aún más en el bosque. Así pudo encontrar una mina de plata. Este fabuloso descubrimiento le hizo muy rico en pocos meses. Pero el que fuera leñador seguía manteniendo muy vivas las palabras de la anacoreta: «Sigue adelante». Por lo que un día todavía se introdujo más en el bosque. Fue de este modo como halló ahora una mina de oro y se hizo un hombre excepcionalmente rico. El maestro dice: sigue adelante, hacia tu interior, hacia la fuente de tu sabiduría. ¿Puede haber otra riqueza mayor que esa?
Sigue, siempre como hemos estado diciendo, constantemente practicando la buenaventura. Practica, no solo de pensamientos y palabras, cultiva la acción, la buena acción. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. 2 más y damos por concluida la sesión de hoy y los cuentos clásicos de la India. Cuento 69. El rey de los monos. Cuando el rey de los monos se enteró de dónde moraba el Buda, predicando la enseñanza, corrió hacia él y le dijo: «Señor, me extraña que siendo yo el rey de los monos, no hayas enviado a alguien a buscarme para conocerme. Soy el rey de millares de monos. Tengo un gran poder». «No lo dudéis, señor», agregó, «soy el más fuerte, el más rápido, el más resistente y el más diestro. Por eso soy el rey de los monos. Si no lo creéis, ponedme a prueba. No hay nada que no pueda hacer. Si lo deseáis, viajaré al fin del mundo para demostrarlo». El Buda seguía en silencio, pero escuchándolo con atención. El rey de los monos añadió: «Ahora mismo partiré hacia el fin del mundo y luego regresaré de nuevo hasta vos». Y partió. Días y días de viaje. Cruzó mares, desiertos, dunas, bosques, montañas, canales, estepas, lagos, llanuras, valles. Finalmente llegó a un lugar en el que se encontró con 5 columnas, y allende las mismas solo un inmenso abismo. Se dijo a sí mismo: «No cabe duda, he aquí el fin del mundo». Entonces dio comienzo el regreso y de nuevo surcó desierto, dunas, valles. Por fin llegó de nuevo a su lugar de partida y se encontró frente al Buda. «Ya me tienes aquí», dijo arrogante. «Habrás comprobado, señor, que soy el más intrépido, hábil, resistente y capacitado. Por este motivo soy el rey indiscutible de todos los monos». El Buda se limitó a decir: «Mira dónde te encuentras». El rey de los monos, estupefacto, se dio entonces plena cuenta de que estaba en medio de la palma de una de las manos de Buda y de que jamás había salido de la misma. Había llegado hasta sus dedos, que tomó como columnas, y más allá sintió el abismo, fuera de la mano del bienaventurado, que jamás había abandonado. El maestro dice: ¿a dónde pueden conducirte tu engreimiento y fatuidad que no sea al abismo? Humildad, señores, humildad. Humildad. Es la nueva enseñanza que nos trae aquí, casi para acabar ya estos cuentos. Casi, porque vamos a leer el último, que me parece que es cortito, y con esto daremos por concluida la sesión. Cuento 70 y último de toda esta saga maravillosa de cuentos clásicos de la India. El mendicante golpeado. Al amanecer, un monje mendicante dejó el monasterio para ir a mendigar su alimento. Iba tranquilamente caminando cuando vio que un terrateniente golpeaba cruelmente a uno de sus sirvientes. El monje, lleno de compasión, corrió hasta el terrateniente e intercedió por el que estaba siendo tan severamente castigado. El terrateniente la emprendió entonces con el pacífico monje y le propinó tal paliza
que lo dejó medio muerto. Un par de horas después, otros monjes del monasterio lo hallaron en tan lamentable estado y lo condujeron prestos a su celda en el monasterio. Uno de los monjes le estuvo curando las heridas con mucho cariño. Cuando el herido se reanimó, le dio leche y le preguntó: «Hermano, ¿me conoces?» «Claro que te conozco, hermano», dijo con un hilo de voz el herido. «Aquel que me golpeó me está ahora cuidando y alimentando con leche». Aquel que me golpeó me está ahora curando y alimentando con leche. El maestro dice: así es el carácter de unidad para un iluminado. ¿Y qué mejor cuento que este para acabar? ¿Por qué? Porque con esta enseñanza de que todos somos uno, acabamos con este con estos preciosos cuentos clásicos de la India. Tenéis en el canal la lista de reproducción de las 5 entregas, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Con 70 cuentos en total. No la dejéis de escuchar. Esto es para escucharlo una y otra vez, porque realmente cada vez se aprende algo más. Yo muy agradecido a todos y a todas, de verdad, de corazón, mi corazón palpitante, ¿vale? Ante todos vosotros, queridos oyentes. Oyentes, suscriptores, mil gracias. Oyentes que no estáis suscritos, suscribiros. Hombre, darle un valor a mi trabajo, por favor. Mil gracias, señoras y señores. Cortamos aquí. Hasta pronto. Chao.